les anticipé un poquito, pero los pongo en contexto para que podamos entender un poco más, ¿sí? De que en realidad todo es por el Señor. Y Pablo en esta carta que está dirigida, yo digo, a pesar de tantos años, está dirigida a los romanos, sí, porque para eso fue llamado Pablo, para llamar a los gentiles. Pero esta carta que le hace a los romanos, pues está profundísima. O sea, y digo, todavía tiene vigencia para mí. Y gloria a Dios tendrá vigencia para mis hijos y para los hijos de mis hijos y así sucesivamente. Espero en Cristo que sea así. Yo vengo de una extracción católica y gloria a Dios, porque acabamos de pasar Romanos 8:28, ¿verdad? Que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Y esto es conforme al propósito hemos sido llamados. Todo lo que has pasado hasta ahorita es para bien. Pero recuerden que es para el propósito de ¿quién? Del Señor, del Padre de las luces, donde no hay sombra ni mudanza de variación. Entonces es para Él. Y yo digo, wow, ¿no? Y digo, está bien porque Pablo nos hace una marcación en cada punto y nos hace muchas preguntas retóricas en donde él se va anticipando constantemente de lo que pudiera pensar, de lo que pudieran pensar los demás, pero no en su humanidad, sino que se está anticipando a través de la guía. ¿Por qué él pide guía? Hay muchas cosas que tú piensas o yo puedo pensar que estamos haciendo bien, pero no tenemos una guía. Y decía yo hace un rato, ¿cómo puedes decir que tu relación es directa con Dios si no honras lo que ves? ¿Cómo puedes decir que tu relación es correcta mientras que no honras lo que el Señor ha puesto como autoridad? Mi cuestión era no dar cuentas a nada, ni a nadie. Y cuando entiendo que el dar cuentas es un privilegio que el Señor nos permite que demos cuentas, entonces entiendo lo que es la obediencia. Que hemos dicho que la obediencia es hacer aquello que no te gusta hacer. Porque si no empiezas a generar un enjambre de lo que es la palabra, y hemos dicho que la palabra es expositiva. Y dentro de la palabra que es expositiva, pues te expone. Te abre a flor de piel. Porque si no nada más la lees por tener un conocimiento, pues eso no está bien. Dice la palabra es viva y es eficaz. Y es más cortante que toda espada de doble filo. Y que penetras a partir del alma y el espíritu y las coyunturas. ¿Qué puede hacer eso? Pero tú podrás decir, pues sí, una espada de doble filo. Y agarras la espada y cortas y todo. Y despedazas y descuartizas. Pero lo que viene es más interesante. Que discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. ¿Eso cómo lo puedes hacer tú en tu humanidad? Increíble, ¿no? Entonces empiezo a entender cómo es la palabra. Y llegamos al punto donde dice Pablo, ¿verdad? Que Pablo expresa un profundo dolor por sus hermanos, por los judíos, porque no han entendido. Y no es algo nuevo. Recordemos que decía, no es algo nuevo. Es algo que no hemos comprendido ni entendido bien. Conocen de la palabra,
conocían de la Escritura, pero no la han entendido. ¿Tú conoces de la palabra? Porque si empezamos a conocer de la palabra, vamos a entender qué es lo que debemos de hacer. Pero nunca camines solo o nunca camines sola. Siempre tenemos que, dice que la multitud, ¿verdad?, de consejo va a traer mayor sabiduría. Y es lo que está haciendo Pablo, pero él siente un profundo dolor porque no han aceptado a Cristo Jesús. Siguen ellos en su entendimiento, y como eran muchos los que no habían aceptado a Jesús, pues estaban pensando, ¿verdad?, que pues ya la palabra había fallado. ¿Tú crees que la palabra de Dios a estas alturas, que ha sido el más atacado durante toda la historia de la humanidad y que a pesar de que fue escrita más de 2000 años, sigue vigente, se puede equivocar? Si es la inspiración total de Dios. Entonces ellos pensaban que no había tenido validez, que estaba anulada. Pero no, recordemos lo que dice Romanos 9:6. ¿Qué dice? No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Y está diciendo Pablo que la verdadera descendencia no es el linaje por el cual tú vienes, sino la verdadera herencia es la parte espiritual, en donde está la elección incondicional de parte de la soberana voluntad de Dios. No es una elección condicional a tu parecer, a lo que tú creas como persona, como ser humano, sino esto ya está predestinado desde antes de la fundación del mundo. Por eso dice que no todos son de Israel, no todos los que son de Israel o no todos los que se dicen ser cristianos son cristianos, no todos los que son de Israel son israelitas, sino que hace una distinción, que esto no se trata de que tú creas o de que tú decidas. Por eso el verso atesorar es interesante de analizar, porque no depende del que quiere, no depende del que corre, no depende de un esfuerzo personal, sino siempre depende de la misericordia, de lo que Dios tiene en su misericordia para ti y para mí. ¿Qué es lo que tiene? Algo que no te mereces, algo que yo no me merezco, porque Él la da como a Él le place, y la da a quien lo necesita. Pero dentro de esa misericordia vamos a ver cómo Él es justo, y Él no es injusto con nadie. O es justo o es misericordioso, pero nunca es injusto. Por aquellas cosas que tú y yo estamos pasando, es a lo que yo me refiero. O te da misericordia, o te alinea y te da justicia. Y ahorita lo vamos a ver en estos dos grupos, ¿verdad? Pero fíjate que veíamos también esa parte donde está muy explícita y hace mención Pablo de algunos versos de Génesis, en donde pues habla directamente de Isaac y habla de Ismael. Ismael pues fue un deseo carnal, fue una elección condicionada. Yo le voy a echar una manita a Dios. Y el que le echó la manita, le echó la manota, ¿verdad? Pero al final de cuentas dijo, esta es mi promesa. Mi promesa está en el hijo donde tú piensas que no hay respuesta. Y la respuesta estaba en una mujer que era estéril desde el nacimiento. Y la respuesta está en donde había una mujer que era de edad avanzada. Entonces, a los ojos del ser humano, todo eso es imposible. Pero precisamente por eso el Señor
muestra su poder. Para aquello que para nosotros es imposible, no hay nada imposible para el Señor. Y vemos su mano con Ismael y con Isaac. A pesar que los dos eran hijos, y a pesar de que Ismael era el hijo primogénito de Abraham, a pesar de que los dos eran sus hijos, él dijo, el Señor dijo, Isaac. Desaloja a la mamá de Ismael y desaloja a Ismael, porque el hijo de la promesa va a prevalecer y es el hijo de Sara contigo. Y vimos también otra situación donde el hijo de la promesa tiene mellizos, ¿sí? Con Rebeca. Rebeca, nuera de Abraham y de Sara, tiene mellizos. Y nacen estos dos hombrecitos, y uno de ellos era mayor que el otro, por supuesto. Y dice parte de la palabra que el menor, el mayor, servirá al menor. Que quita tu lógica, porque normalmente siempre el primogénito tienes que dar ejemplo a tus hermanos. ¿Quiénes son primogénitos aquí? Erróneo, ¿verdad? Erróneo. Ese es el parámetro humano, pero en el parámetro del Señor, de la lógica del Señor, de la incondicional elección del Señor y de su soberanía y de su voluntad, pues a mí me place que el menor será rey y que el menor no, y que el menor de alguna manera servirá al menor. Y te hace así, pero ¿por qué? Solamente por Dios, porque así lo place. Y parte de la palabra, no recuerdo en qué verso, habla de no pienses más allá de lo que no debas de pensar. No pienses más allá. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? No pienses más allá de lo que debas de pensar. Fíjate nada más, dice Génesis 25, 23, acompáñame. Y dice así la palabra. Y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Sabemos que Abraham tuvo varios hijos. ¿Por qué todos esos hijos que tuvo Abraham? Tuvo hijos con Cetura y tuvo 6 hijos después de Sara, después de la promesa, Isaac. Y antes tuvo ¿a quién? A Ismael. El único hijo fue para el Señor fue Isaac. En esta parte de los mellizos, pues dice que solamente Raquel tuvo de un solo hombre. Y vemos cómo la mano de Dios en ellos prevalece. Pero no es que haya hecho malvado a uno y al otro inocente. No hace acepción de personas el Señor. Pero sí, en la parte de esta, entiendo que el Señor, este es mi sí y este es mi no. Pero todo le ayuda. Entonces eso me da a entender a mí que todo lo que estás pasando, todo lo que está sucediendo en tu vida, si tú lo pones en un parámetro espiritual, todo te va a funcionar. Absolutamente todo. Porque en ellos pasó lo mismo. A pesar de que Jacob usurpó el lugar de Esaú, así estaba predestinado por medio de Dios. Y por eso se hicieron las 12 tribus de Israel. Por eso se hizo el pueblo escogido, de real sacerdocio, pueblo sin mancha, 12 tribus maravillosas, ¿no? Y dice así también, ¿no?
Pablo en este capítulo enfatiza mucho lo que es la salvación, que la salvación es por obras. La salvación es porque tú quieras sentirte o hacer o cumplir un requisito. Porque muchas veces pensamos cumplir un requisito, pero en realidad dice Pablo que la salvación proviene solamente de la voluntad de Dios. Él es el que la da, pero también nos habla que no está obligado para todos. Y yo me preguntaba, bueno, entonces hay un verso donde dice que toda boca confesará y que toda rodilla se doblará y dirá, ¿verdad? Que Jesús es el Señor. Pero cuando vamos avanzando y vamos avanzando en esta carta de los romanos, vamos entendiendo muchas cosas, o bueno, por lo menos yo quiero que tú entiendas que esto está dirigido para ti, para mí, y que aún ha pasado tanto tiempo, el Señor tiene predestinado ya rescatar tu corazón, rescatar tu mente. El Señor ya lo tiene. ¿Por qué motivo? ¿Se acuerdan de Romanos 8:30? Ve lo que dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Y vete despacio en cada verso, en tu casa, por supuesto, y verás cómo todo está predestinado. Por eso Pablo habla mucho de la promesa de la salvación a los verdaderos hijos de Dios. Vimos también en Juan 1:12, ¿verdad? Si a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que creen. El creer es hacer su voluntad. Y vuelvo a algo muy similar. Platicaba hace un ratito con uno de los chicos y le decía, el honrar a tus padres es saber que vas a tener una buena comunión con el Señor o que le estás llevando. Porque si no honras a tus padres, ¿cómo puedes decir que tienes una sana doctrina con el Señor? Y eso aplícalo a cada un integrante de tu familia. Como madre, como padre, como matrimonio, como hijos. Aplícalo. ¿Sí? Ahora sí, vamos por favor a Romanos capítulo 9, verso 14 al 18. ¿Sí? Ve lo que dice la palabra. Romanos 9, 14 al 18, 5 versos. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Ay, es que esa persona está muy mal. Sí. Y el verso te lo da, ¿no? La misma palabra nos instruye, nos redarguye. El tema del día de hoy, un tema, digo, híjole, qué grande bendición, como bien decía ahorita Mario, que tenemos el material necesario para poder compartir una sana doctrina. Y que aunque nos cuesta trabajo de momento obedecer, inmediatamente vemos la mano de Dios cuando apuntalas en el rendición de cuentas. En el decir, tengo que rendir cuentas, primero lo que veo, porque así lo pone el Señor, e inmediatamente se conecta.
Porque si ves para arriba todo el tiempo, un ejemplo, ¿no? No quiero que te confundas en ese aspecto. Si tú crees que solamente ver arriba te puede beneficiar en lo que estás haciendo, necesitas ver lo que verdaderamente ves arriba. Porque nuestra comunión tiene que ser enteramente para el Señor. Sí, pero muchas veces nosotros acomodamos nuestros deseos y nos cobijamos diciendo que escuchaste la voz de Dios. Mientras que aquí en la tierra te dice la palabra dice esto: es que yo tengo comunión con Dios. Bueno, entonces si tienes comunión con Dios, ¿qué trabajo te cuesta entender la palabra o hacer la palabra? O saber qué es lo que quiere el Señor verdaderamente a través de su palabra. Y por eso dice el título o el tema: justo y soberano Dios que tiene misericordia. Ok, por eso te decía al principio, Él no es injusto. Él es justo y soberano. ¿Por qué? Porque tiene en abundancia su misericordia. ¿Qué es la misericordia? No recibir lo que te mereces, lo que me merezco. Dice el objetivo: mejorar nuestro entendimiento de la soberanía de Dios. ¿Crees que lo que estás viviendo hoy en día es por la voluntad de Dios? Porque para eso te dice, para servirle y adorarle con plenitud. Y de repente no lo entendemos, porque nuestra carne nos gana, porque el qué dirán nos gana, porque las asechanzas y los ataques del enemigo están al 100 para un hijo de Dios. Decía la vez pasada, ¿cuál es el plato más suculento de Satanás? Un hijo de Dios. Ese es el plato más suculento. Pero si nosotros entendemos que vamos a tener ataques del enemigo, que es la parte de los valores de este mundo y de la carne, ¿en quién nos tenemos que refugiar? Pues en Cristo. ¿Para qué? Para servirle y adorarle con plenitud. Haz a un lado tus prejuicios. Haz a un lado aquello que has entendido, comprendido mal. Es bueno agarrar y dar un pasito atrás y retomar el viaje en Cristo. Es bueno, pero tampoco es imposible. No es imposible. Hay veces que te engaña tanto que te da vergüenza reconocer tu error. ¿Pero tú crees que el Señor te va a avergonzar? Jamás. Jamás. El Señor siempre va a promover tu relación con Él. El Señor siempre te va a promover a que estés a su lado. Bueno, versículo atesorar, ¿quién se lo sabe? ¿Nadie? ¿Seguro que nadie? Lástima que mis buenos soldados no están aquí. Bueno, no los míos, sino los del Señor. Están allí su clase de niños, de familia Kids. Esos son esos soldadotes, de verdad. Pero bueno, ¿cuál es atesorar? Así es. Romanos 9:16, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia, ¿no? Gloria a Dios. Oramos para poner este tiempo. Amado Señor, en esta mañana te seguimos dando gracias, Señor. A ti sea toda la gloria, toda la honra. Ayúdanos, Señor, a tener ese entendimiento, un entendimiento celestial, en donde valoremos, Señor, esta enseñanza, en donde valoremos cada momento de tu comunión, Señor, cada momento en el cual tú estás ocupado y nos has instruido a atesorar tu palabra, Señor, atesorar la palabra que fueron antes dichas por tus apóstoles,
Y eso, Señor, ha sido plasmado por siglos. Ayúdanos, bendito Padre, a hacer esa imagen tuya, a hacer esos pequeños Cristos, Señor, de tener ese denuedo, esa pasión, el sentirnos verdaderamente orgullosos de ser tus hijos, el saber que nos has dado autoridad, Señor, para poder escudriñar tu palabra, para poder contrarrestar aquellas acechanzas, Señor, que hay en la vida del creyente, que hay en la vida de tus hijos. Ayúdanos, Señor, en todo tiempo, Señor. Bendice a mis hermanos aquí presentes, a los que no están presentes, a los que no han podido venir o a los que no han llegado, Señor. Guárdalos, bendito Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues abre tu Biblia, vas a tener el apoyo aquí de mis hermanos de multimedia para que puedas ver los versículos, pero siempre aconsejamos, ¿verdad? Y eso pues es algo que nos han enseñado en Familia Semilla, que podamos colocar nuestra mente en la sana doctrina verso a verso. Entonces abre tu Biblia, vamos a Romanos, vamos a ver este hermoso verso, el principio, el primero, verso 14 del capítulo 9 de Romanos, y dice así: ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Y dice Pablo, su característica de Pablo, ¿verdad? En ninguna manera. Después de haber entendido esa parte de la semana pasada, de la elección incondicional y todo, pues Pablo, como estaba yo explicando al principio, se anticipa para una posible objeción que pudiera haber, porque siempre hay objeción para el ser humano. ¿Y por qué esto? Ay, no, es que esto no debe de ser. Y es que no. Y es que esto, siempre hay objeciones, ¿verdad? Pero fíjate nada más cómo él se fue dando cuenta a través de ir predicando en las sinagogas cómo era la costumbre de los hermanos, que siempre estaban en contra de muchas cosas. Yo no creo que sea esto cierto. Yo no creo que aquello. Ay, si fuera así, pues fuera de esta manera. Tú no necesitas esto, tú no necesitas el otro. Entonces Pablo, a través de esa participación que tenía en las sinagogas, se da cuenta de esto. ¿Acaso no sería injusto que Dios elija a unos y no a otros? ¿No sería injusto? Pero no es lo que está hablando, no es lo que está hablando Pablo, es lo que está hablando los incrédulos. Porque ellos hablan de justicia, pero cuando se les aplica la justicia, ya no quieren. Entonces el Señor aplica la justicia y aplica la misericordia. ¿Sí? Y dice que hay injusticia en Dios. O sea, está preguntando Pablo, después de saber todo lo que han dicho, cada vez que yo voy predicando, ¿ustedes se atreven a decir que hay una injusticia de parte de Dios? ¿Tú crees hoy en esta actualidad que lo que está pasando en tu vida y lo que está pasando en la mía es injusto? Vamos a ver lo que significa la palabra injusticia. Y dice que viene del griego edikia, que significa injusticia moral, acto equivocado o corrupción. ¿Qué es lo que pasa cuando es injusticia? Esa parte de la corrupción es cuando no tomamos en cuenta la palabra de Dios. Cuando la cuestionamos de una manera irreverente. Muchas veces por la falta de conocimiento la cuestionas y dices que es injusta. Por eso dice Santiago 1:19, ¿verdad? Hermanos míos, sean prontos al oír, tardos al hablar, pero más tardos en airarte, ¿verdad? Entonces, el Señor, ante la adversidad y ante lo que había escuchado Pablo en las sinagogas, el Señor siempre es justo, todo el tiempo, todo el tiempo.
Ve lo que dice en Deuteronomio, y Pablo cita estos versos de los primeros 5 libros, porque recuerden que Pablo era uno de los discípulos de la escuela de Gamaliel. Y, y hace cuenta que Pablo es como si llevara el premio Nobel, claro, no corrupto, sino el premio Nobel en la escuela. ¿Sabía o no sabía? Perfectamente lo sabía. Por eso es que cita en estos pasajes de Romano, se apoya con algunos pasajes del Pentateuco. Y dice Deuteronomio, capítulo 32, verso 4. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Por eso dice que no es injusto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a la mente, cuando dice cuando él dice es que la mente del hombre es limitada. Nosotros estamos pensando muy chiquito. Cuando nosotros tomamos decisiones, oye, hemos aprendido a tomar decisiones en un bien común. Y esto me lo puede entender un papá, una mamá, porque empezamos a tomar decisiones para favorecer a la familia. Pero ¿qué tal cuando tomas decisiones solamente para favorecerte a ti? Qué equivocación, ¿no? ¿Por qué? Porque tu mente es pequeñita. Entonces no se alinean a la voluntad del Señor. Y por eso de alguna manera dice Pablo y lo habla, ¿no? De ninguna manera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice es que esto jamás puede ocurrir. No puede prevalecer más mi pensamiento que la justicia y la perfección de quien nos creó y de quienes somos hijos. Entonces, qué es lo que podemos aprender en este pequeño verso? Pues que nuestro juicio humano es muy limitado, demasiado limitado. Acompáñame a Isaías, capítulo 55, verso 8 al 9. Y ve lo que dice Isaías. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Tú lo crees? Y digo, ¿por qué prevalecer mi conducta personal? ¿Por qué tiene que prevalecer lo que yo quiero? Y después le añado un poquito, ay, es que el Señor me bendijo. Bueno, ¿qué hemos dicho que es una bendición? La bendición es la capacidad que el Señor te da para cumplir su propósito. El tuyo, ay, es que mira, es una bendición, ya tengo una casa. Ay, qué bendición, tengo un carro. Ok, vas a abrir tu casa para compartir la palabra, gloria a Dios. Esa es una bendición, ese es un propósito. Ah, tienes un carro, ah, ok, vas a trasladar a X personas a los hospitales o los vas a traer a la congregación. Gloria a Dios. O sea, hay un propósito. Es esa capacidad que el Señor nos da, ¿sí? Muy bien. Ahora, podemos entender algo que dentro de nuestra justicia eh, es a un propósito, pero un propósito personal. ¿Cómo podrás tú identificar cuando el propósito ya no es personal, sino que va más allá de tu propia persona? ¿Cómo puedes identificar cuando el propósito de Dios está señalado en tu vida? ¿Cómo lo puedes identificar? ¿Cómo podemos identificar que verdaderamente te sientas parte de? Y hemos hablado, ¿verdad? De la comunión que debemos de tener. Cuando tú tienes comunión, dice 1 Corintios 1:9, dice, fiel es Dios, por el cual hemos sido llamados a tener comunión con su Hijo Jesús, al cual Él ha enviado.
Cuando tú tienes relación en la palabra, empiezas a entender el propósito. Pero de repente abres la Biblia, el Señor me habló, ¿no? No es así, sino que la misma comunión te va revelando ese propósito divino, ¿sí? Ahora, dentro de ese propósito, fíjate, nosotros estamos encasillados, ¿no? Encasillados en una herencia pecaminosa en donde estábamos completamente destituidos de su gloria. ¿Qué dice Romanos 3:23? Y por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos, tú, yo, todos. Todos estábamos destituidos. ¿Por qué? Porque dice el Señor, ¿verdad? Que no hay ninguno justo. Acompáñame a Romanos 3, versículos 10 y 12. Dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una y se hicieron inútiles. Esa es nuestra condición. Pero cuando retomamos el camino de su verdad, dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Empieza un redarguir a través de tu alma, de tu corazón, y empiezan a cambiar las cosas. Y eso es lo que anhela y está anhelando Pablo, ¿sí? Veamos el versículo 15. Dice así, verso 15. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. ¿Ok? ¿A quién le dijo? A Moisés. En algún momento Moisés iba a fungir como Dios. Y como sacerdote iba a ser su hermano Aarón. Entonces dice, del que yo tenga misericordia, me compadeceré del que yo me compadezca. Y nos queda súper claro, ¿verdad? Entonces aquí está afirmando Pablo que no hay injusticia de parte de Dios. No hay injusticia. Hay una verdad absoluta, su soberanía sobre tu vida y la mía y sobre toda la humanidad. Y entonces eso, en tu razonamiento humano, si no tienes ese acercamiento y no tienes esa relación con el Señor, pues no lo puedes entender. Pero la palabra que es viva y es eficaz, ahí está sembrada la semilla. Por eso decía, no te desesperes si alguien no ha aceptado a Cristo. Tú cumple con lo que tienes que hacer. Habla de Dios. Pero ¿sabes cómo debemos de hablar? Con tu ejemplo. ¿De qué te sirve saber si no lo aplicas? ¿De qué te sirve decir que sabes si no sabes ni cómo aplicarlo? Ay, David, ¿no? Eso lo digo para mí, ¿no? Digo, ¿cómo poder entender ese razonamiento humano? Y Pablo siempre pide consejo. Siempre pide ese consejo sabio en la autoridad de nuestro Señor Jesús. En todo tiempo. Tú cuando tomas una decisión, ¿cómo tomas tu decisión? Porque aquí Él se va a la autoridad, apela a la autoridad ¿de quién? De la Escritura. Vamos a ir a Éxodo. Éxodo capítulo 33, verso 19. Y se le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Parecieron trabalenguas, ¿no? Pero no. Vemos cómo es su voluntad, es su soberana voluntad. Es algo donde el Señor sigue siendo misericordioso. En ningún momento se envanece. ¿No te ha pasado que de repente tú te quieres envanecer, decir, pues ya le hablé, pues allá él, ¿no? O allá ellos.
ya me cansé, no entiende. Y a la primera de cambios, fallamos el examen. Pero el Señor no. El Señor siempre tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia, como lo estamos viendo aquí. Y en todo tiempo, Pablo está basándose en la Escritura, en todo el tiempo. No está poniendo su manera de pensar, sino que él siempre está apelando bajo la autoridad de la palabra. Porque a veces mi cabeza no tiene para entender de momento. Por eso es que seamos tardos para hablar. Por eso es importante que seamos tardos para enojarnos y que seamos prontos para el escuchar. Si no tienes la respuesta ahorita, ¿qué quedamos? Date tu tiempo. Y después, ¿verdad? Ya sabes que en ese momento no la tenía, pero ahorita puedo contestar tu pregunta. Pero no contestes por contestar, porque ¿qué tal si lo que estás hablando no le agrada a Dios? Y nos llega a pasar. O no me quedó claro, ¿no? Como les decía yo al principio, este capítulo está complicado y me genera un montón de dudas, pero al mismo momento, ahorita me está trayendo respuestas. Y esas respuestas están conforme a la palabra, por eso precisamente la estamos leyendo. Vamos a ver lo que significa misericordia. Y dice que viene de la palabra griega, elío, que significa tener compasión, actuar movido por piedad, perdón, por la piedad, mostrar gracia inmerecida. Oh, o sea, nosotros estábamos destituidos de su gloria. Y íbamos a estar separados por toda la eternidad. Pero Él en su amor infinito te dice y me dice a mí, envío a mi Hijo, a mi unigénito, cree en Él. Pero el creer no es a mi manera, no es a mi forma. El creer es creer conforme a las Escrituras. Es lo que dice la palabra compasión. Y todos estos adjetivos los tiene Dios. Todos. Compasión, viene la palabra griega oiketeiro, que significa sentir profunda misericordia, piedad que lleva a actuar en favor de otro. ¿Tú crees que al Señor en su momento no le desagradó que estuvieran adorando a un toro de oro mientras que Él estaba haciendo toda la programación para que vivieses conforme a su propósito? Y estos hombres estaban adorando y haciendo otras cosas. Hoy, ¿cómo puedes decir tú que el Señor te está encontrando? ¿Te está encontrando haciendo algo para su gloria? ¿O te está encontrando siguiendo sentado en el mismo lugar? En el mismo confort de tu mente, de tu engaño y pensando que no pasa nada. ¿Cómo te tiene ahorita atrapado tu idea? Porque estos hombres empezaron a adorar al toro y tú crees que el Señor le habrá caído de peso. ¿Cómo le cayó? El Señor ya lo sabía. El Señor tenía plenamente quién iba a iniciar, por qué se iba a iniciar. Te conoce desde antes de la fundación del mundo. Y Él ya sabía, ya había predestinado todo. Pero tenía que dar una lección y mostrar su poder y su amor a cada uno de nosotros, a través de su compasión, a través de su piedad, a través de su amor, ¿sí? Mostrando misericordia para que esas personas que habían salido de Egipto, que les había rescatado, pudiesen vivir. Pero había una consecuencia. No los dejó pasar a ninguno a la tierra prometida. No los dejó. ¿Sí? Entonces, vemos que su misericordia
no es un derecho que tengamos. Su misericordia es algo que a Él le place darte, a ti y a mí. Versículo 16. Dice así: así que no depende del que quiere, versículo atesorar, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Ok? Entonces Pablo está ya aclarando esta parte, que no depende de tu libre albedrío, no depende de eso. Todo depende de la soberanía del Señor. No depende de tus obras. No depende de que tú te sientas que estás cumpliendo cómo o cumpliendo qué. Ah, no, es que yo sí hago mi devocional, yo sí hago esto, yo sí hago. Sí. Pero ¿en dónde está trabajando el Señor? En tu corazón. ¿Qué es lo que verdaderamente está trabajando? Porque si no estaríamos como el fariseo, ¿verdad? Es que yo oro, yo voy y me congrego, yo diezmo, yo esto, yo aquello. Y el republicano calladito así, porque sabía su pecado. Pero el otro se esponjaba, pensando que no, ¿verdad? Entonces dice que la palabra, el que quiere es un deseo humano. Y el que corre es un esfuerzo humano. ¿Hasta dónde tú estás corriendo o hasta dónde tú estás queriendo? Porque no depende de eso. Dice que la palabra quiere viene de la palabra griega telo, que significa desear, anhelar, proponerse. Yo me voy a proponer tener objetivos en la vida. Y en tus objetivos unos se cumplen, otros no. Pero dice el Señor que en Él no es así. Dice la palabra corre, viene de la palabra trecho, que significa correr, esforzarse intensamente. Yo vengo temprano a abrir la iglesia, a ver qué se necesita, qué esto, qué aquello. Y me pudiera yo decir, ah, yo estoy haciendo esto, ¿no? Estoy haciendo las cosas correctas. Pero al sentir eso, ya no las estoy haciendo para Dios. Necesitas tener una pasión genuina y necesitas ser guiado por el Espíritu Santo y guiado por el Señor en esos pensamientos, en donde puede cambiar la esencia de lo que quiere hablar Dios a tu vida. ¿Sí? Entonces, esa misericordia y esa justicia únicamente le pertenecen a Dios. Exclusivamente le pertenecen al Señor. Y si nosotros nos alineamos a su promesa, a su compasión, porque la compasión es activa en todo tiempo, siempre te va a tener compasión. No, es que las cosas ya las hice mal, esto, aquello. Pues ¿de dónde nos sacó? ¿De dónde te sacó? Nos saca de aquello donde nadie nos puede sacar. ¿Sí? Fíjate nada más con qué dice Efesios capítulo 2, verso 1. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Tuvo que dar vida. Primero te da vida y después trabaja en ti. Primero te tienes que sentir vivo en Él, sentirte amado, sentirte de alguna forma en deuda por su perdón. Y una vez que te da esa vida, las cosas empiezan a entenderse más fácil. Porque hoy les decía la vez pasada, si nosotros cuando nacemos de nuestra mamá, pues nos tienen que separar de ella. ¿Cómo? A través del cordón umbilical. Si nosotros tuviésemos ese cordón celestial, te cortan de tu mamá, sí, pero inmediatamente te ponen ese cordón celestial, otra cosa sería. Pero por el tiempo, por lo que estamos viviendo, por lo que estamos aconteciendo, o se está viendo en nuestras vidas, el Señor lo ha predestinado, lo ha entendido, ¿sí? Ahora, muchas veces yo me preguntaba que yo no entendía al Señor, porque en una parte de la palabra dice una cosa, en otra dice otra,
y como que me hacía, me confundía. ¿Pero qué crees? No era tonto. Agarraba lo que me convenía y lo que no me convenía, no lo quería ver. Hasta que el Señor habla tu vida, habla mi vida y dice esto en Romanos 3:11. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No lo quieres entender, solamente obedécelo, obedécelo, ¿sí? Vamos por favor al versículo 17 y dice así, porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado. ¿Cómo lo levantó? Pues lo hizo rey, ¿no? Y era una nación, pero superpoderosa. Para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Fíjate cómo aquí el Señor va a utilizar, o está utilizando, o utilizó, y Pablo está haciendo, está enfatizando la soberanía de Dios en la vida de Faraón. Dios no lo hizo malvado, sino utiliza esos recursos para cumplir su propósito. Y lo deja pendiente. No habla más de Faraón, pero lo que vimos en esta parte de Faraón es que lo endureció, endurece el corazón de Faraón. Y en ese endurecimiento, pues no deja salir a su pueblo. Entonces le envía las 10 plagas. Y después de esas 10 plagas, cuando pierda a su primogénito, pues decide y dice, sí, llévense, váyanse y llévense lo que quieran, ¿no? Pero ¿sabes qué? Era para mostrar el poder de Dios en la vida para que se dieran cuenta el pueblo de Israel y se dieran también cuenta el pueblo egipcio. Pero no basta ahí, sino que después endurece el corazón de Faraón y hace el Señor que persigan a Moisés junto al pueblo de Egipto, de Israel, perdón. Pero ¿sabes para qué? Para pronunciar más su poder cuando se abre el mar. Y cuando se abre el mar, anuncia todavía su poder. Imagínate estar en esa escena y Pablo, siendo ese discípulo, empieza a citar, todo esto que te estoy hablando es porque lo cita Pablo. Acompáñame por favor a Éxodo 9:16. Éxodo 9:16. Y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Cuando damos a conocer los 10 mandamientos o cuando damos a conocer Éxodo, hasta en las caricaturas, para que los niños lo puedan comprender mejor. ¿Y quién no conoce el arca de Noé? ¿Quién no conoce cuando se abrió el mar y se sigue hablando de Dios? Y ahora entiendo el por qué dice en Éxodo, y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Vamos al versículo 18. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. ¿Qué endurece? De manera de quien quiere tiene misericordia. ¿Te has dado cuenta que desde un principio hemos hablado de su soberanía? De esa elección que tiene Dios sobre la vida de aquellos que le aman, que son hijos. ¿Por qué? Porque han sido circuncidados en el corazón, porque han sido tocados por el Espíritu Santo, porque en ti y en mí mora el amor de Dios, pero no un amor en el cual todos son flores, sino un amor que corrige, que instruye, que redarguye, que enseña. Ese es el amor del Señor. Por eso
Y de repente, ¿no? Te sientes así como un padre cuando sabe que tienes que corregir a tu hijo. Y corriges a tu hijo y te vas al cuartito y ahí estás llorando y dices, "Ay", pero lo tuviste que hacer porque es necesario corregir, porque el que ama corrige. Y yo creo que más te duele a ti que a quien corregiste. O posiblemente el que piensas o el que se siente corregido o corregida siente que tú no lo sientes. O mejor dicho, piensa que tú no lo sientes. Y bueno, entonces dice, ¿verdad? Que Dios muestra su misericordia a quien Él quiere mostrarla. Y de quien Él quiere endurecer el corazón, a ese va a endurecer. Todo esto, pues es de parte de Dios, es divino. Es divino. No es no es una elección humana. Y ahí viene el regocijo, ¿verdad? Pero dentro de esos regocijos, ¿qué pasa con ese hombre endurecido? ¿Qué pasa cuando él quiere endurecer el corazón de quien él quiere? Porque lo ama, pero ve lo que sucede. Acompáñame a Romanos 1, 24 al 28. Y con esto terminamos. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonrando entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios, ¿por qué? Por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Imagínense. Oramos, ¿sí? Para despedirnos. Te seguimos dando las gracias, bendito Padre, porque en tu inmensa voluntad, Señor, hemos entendido, bendito Padre, que moras en nuestras vidas. Anhelamos, Señor, que así como moras en nosotros, Señor, nos des ese denuedo, Padre, para poder proclamar tu evangelio, para compartir las buenas nuevas de salvación. Que seamos un ejemplo viviente de lo que tú has hecho y transformado en nuestra mente y nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a compartir tu palabra. Ayúdanos, Señor, a perseverar en tu obra. Ayúdanos, Señor, a entender tu propósito. Ayúdanos a recibirte todos los días que nos prestes vida en esta tierra, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser un ejemplo, a ser esas personas que tú anhelas que seamos. Te damos gracias por tu palabra recibida, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a terminar adorando a nuestro Señor.